Hola, ¿qué tal de nuevo? Soy 95 José Luis XD, y hoy hay nuevas historias de terror. Muy bien, comencemos. Derrick. Hace 3 años, acababa de regresar de un viaje a las cataratas del Niágara con mi familia por el 4 de julio. Estábamos exhaustos luego de conducir todo el día, así que pusimos a los niños en la cama y nos fuimos a dormir. A las 4 de la madrugada me desperté con la idea de que mi esposo había ido al baño. Aproveché para jalar las sábanas, despertándolo en el proceso. Me disculpé y le dije que pensé que se había levantado de la cama. Cuando me vio, suspiró y retiró sus pies de la orilla de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró. Me agarró y no dijo nada. Luego de ajustar mi vista a la oscuridad por medio segundo, fui capaz de distinguir qué causó la reacción. Al pie de la cama, sentado y viéndonos de lejos, había lo que pensé era un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición era perturbadora y no natural, como si hubiese sido arrollado por un auto. Por alguna razón no sentí miedo, sino preocupación por su condición. Hasta ese momento, estaba bajo la asunción de que debíamos ayudarlo. Mi esposo estaba viendo sobre su brazo y la rodilla, doblado en posición fetal, ocasionalmente viéndome antes de regresar la mirada a la criatura. En un movimiento veloz se arrastró hacia nosotros, a un lado de la cama, hasta quedar a poco menos de 30 centímetros del rostro de mi esposo. Por medio minuto, en silencio, solo le observó. Se levantó y corrió al pasillo en dirección a los cuartos de los niños. Grité y fui tras él para detenerlo y evitar que los hiriera. Cuando llegué al pasillo, la tenue iluminación era suficiente como para verlo agachado y jorobado a unos 6 metros a la distancia. Estaba cubierto de sangre y tenía a Clara, mi hija. La arrojó bruscamente y huyó por las escaleras cuando mi esposo le disparó con su arma desde la habitación. Una gran herida atravesaba el pecho de Clara y con esfuerzo se mantenía consciente. Llamamos por una ambulancia e inútilmente tratamos de detener el sangrado. Mi esposo maldecía iracundo y lloraba descontrolado. Presenciar la vida de mi hija terminar me tenía paralizada y escuchar los lamentos de su hermano menor ante la situación fue insoportable. Sin darme mucha oportunidad de reaccionar, mi esposo tomó a Clara y la llevó a la camioneta. Desesperado por la ausencia de ayuda, la encaminó él mismo al hospital. Estoy segura de haberla escuchado decir él es el rastrillo en una débil y esforzada voz previo a que dejara la habitación. Impactaron violentamente contra un camión de carga que frecuentaba la ruta de nuestro pueblo, murieron casi instantáneamente. En pocos días la noticia se movilizó entre los medios. La policía ayudó un poco al principio, y el diario local tomó mucho interés en ello. Pero nada jamás fue publicado, y la nota en las noticias locales nunca tuvo seguimiento. Por varios meses, mi hijo Justin y yo nos quedamos en un hotel cercano a casa de mis padres. Después de que decidimos regresar a casa, comencé a buscar respuestas por mí misma. Eventualmente encontré a un hombre en otra ciudad vecina que tuvo una historia similar. Entramos en contacto y comenzamos a hablar de lo ocurrido. Conocí a otras 2 personas que habían visto a la criatura que ahora llamaremos el rastrillo, en Nueva York. Nos tomó a los 4 casi 2 años de buscar en internet y escribir cartas para obtener una pequeña colección de lo que creíamos que eran registros del rastrillo. Ninguno dio detalles, historia o seguimiento. Una jornada involucraba a la criatura en sus primeras 3 páginas, y nunca mencionada de nuevo. El diario de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo que el rastrillo le ordenó largarse del puerto en el que recientemente había desembarcado. Fue la última entrada del diario. Eran varias las instancias en que la visita de la criatura era una en una serie de visitas a la misma persona. Muchos daban registro de que el rastrillo les habló, mi hija incluida en esos testigos. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo nos había visitado anteriormente antes del último encuentro. Puse una grabadora digital cerca a mi cama y la dejé corriendo por toda la noche, cada noche, por 2 semanas. Oía con interés los sonidos cada día que me despertaba. Para terminar con la segunda semana, estaba acostumbrada al sonido usual del sueño mientras oía el audio a 8 veces la velocidad normal, por cerca de 1 hora diaria. Casi a finales del primer mes oí algo diferente. Una voz aguda, estridente. Era el rastrillo. No pude escucharlo lo suficiente como para transcribirlo. No había dejado que nadie lo oyera. Todo lo que sé, es que lo oí antes, y ahora sé que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo.
No recuerdo haberlo oído en ese momento, pero, por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que debieron pasar por la mente de mi hija me hicieron enojar. No he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras dormía. Sé y temo que un día despertaré para verlo de pie, con su mirada vacía puesta sobre mí. La niña del vaso de agua. Había una vez una niña que siempre a las 12 de la noche iba a molestar a una señora, la señora se levantaba y decía, ¿quién molestará a estas horas? Iba y abría ayer a la niña, y la niña decía, señora, invítame un poquito de agua por favor, y la señora le decía que espere un rato, para que le sirva el vaso de agua, y la señora cuando iba la niña ya no estaba, así sí fue los siguientes días y la señora se molestó, cuando iba a dejar a sus hijos al colegio, vio una foto de ella, fue a la casa de la niña y le dijo a su padre por qué mierda su hija le iba a joder a esa hora y el señor respondió, señora, pero si mi hija murió hace un mes, y la señora se asustó, y como sabía que la niña iba a las 12 p.m. a su casa, se asustó y llegó la noche y la niña tocó y la señora no sabía si abrir o no, y se decidió por abrir y fue, la niña le dijo si le podía dar un vaso con agua y la señora dijo sí, pero no te vayas, pero pasa, que quiero conversar contigo, la niña dijo sí, la señora le llevó su vaso con agua le dio, y la señora le preguntó en dónde vives, cerca del cementerio y quién eres y la niña le respondió. El diablo. El campo de los juegos. Emily era una hermosa niña de 14 años, ella estaba ansiosa porque le faltaban 2 días para su cumpleaños. Una noche caminaba por la calle fría y oscura, estaba sola y pasó por un campo de juegos abandonados, se detuvo porque oyó los columpios rechinar, a ella le encantaban los columpios así que se metió por unos arbustos de rosas que hicieron que se arañara y desangrara las piernas, para poder llegar a ellos, de todas maneras Emily siguió adelante y allí los vio, se subió a uno de ellos y empezó a columpiarse, llevaba una rosa colgando en las piernas pero volviéndose roja de la sangre que podía mezclarse con ella. Entonces la agarró y sintió enormemente pedir un deseo. Desearía ser inmortal, dijo. En ese momento sopló un aire frío y de repente Emily vio fantasmas de niños en todo el campo de juegos, algo la golpeó por detrás y le cortó la lengua del impacto con su boca, llena de sangre, como pudo trató de gritar pero no podía y en medio de risas y burlas de los fantasmas, la joven empezó a llorar sangre a los pocos segundos le dio un paro cardíaco, y murió. Su fantasma se escucha en el columpio donde murió, se puede escuchar el oxidado sonido del columpio, balanceando y cuando te sientes atraído por su hermoso y rechinante sonido, cuando haces lo mismo que hizo Emily, se reirá de ti y pensarás que quieres ser inmortal. Bueno, eso ha sido todo, suscríbense, y ya haré otro video con más historias, se despide 95 José Luis XD. Hasta la próxima.